Hola queridos hermanos, estamos preparados, vamos a disfrutar de la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar la serie de Apocalipsis en la que nos ocupan ya desde hace unas cuantas semanas. Estamos detenidos allá en el capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Sardis. Ahí vamos a continuar porque no terminamos de ver todo en esta iglesia. Nos quedó alguna cosa por ahí pendiente y ahí vamos a retomar hoy. Así que bueno, nos vamos a presentar delante del Señor con oración. Ahí espera que me olvidé de poner el audio, que se oye mejor con los micrófonos. Un segundo. Bueno, en principio creo que se oirá ahora mejor. Ya me confirmáis que se oiga todo bien. Y como hemos dicho, vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Sardis. Ahí estábamos detenidos. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que Él nos dirija y empezamos el estudio. Oramos. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de reunirnos alrededor de ella, Señor, y poder recibir ese alimento espiritual que cada día necesitamos y que tú nos das, Señor. Queremos confiar ahora todo lo que digamos y hagamos al Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Llévanos en este estudio, Señor. Que todo lo que hablemos y digamos venga de ti, que sea la verdad, y que de esa forma podamos recibir tu palabra y ser edificados. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que han escogido compartir este tiempo. Así nos sentimos una iglesia unida, Señor. Hermanos de diferentes rincones de este mundo. Nos une tu palabra, nos une el mismo propósito, el mismo Espíritu Santo. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues déjame que saludo a los que habéis escrito en el chat en directo. Ahí está José María, buenas noches. Juan Bermudo, bienvenido. Liliana Bernal, también bienvenida. Y Luz, también bienvenida. Benito, buenas noches. Ana Rita, bendiciones. Y Miriam, buenas noches también. Y Carmen Reyes, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bien, pues vamos a abrir Apocalipsis capítulo 3. Bienvenido Paco, Rosario. Y nos habíamos quedado, vamos a recordar el texto y así retomamos porque la primera parte ya la habíamos visto, pero nos quedaba un poquito de comentar ahí acerca del remanente y alguna de estas cosas. Vamos a recordar el texto. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Muy bien, habíamos estudiado hasta el versículo 3. Ahí dice el Señor: acuérdate de lo que has recibido y oído. Es un mensaje que muchas veces se repite en las Escrituras. En Éfeso también el Señor le dijo: acuérdate de dónde has caído. Has dejado tu primer amor, acuérdate, decía. Aquí también dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Las personas tenemos una tendencia a olvidar según qué cosas, otras no.
pero según qué cosas las olvidamos, o dicho de otra forma, nos descuidamos. Por eso el llamado es este: arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no velas, y esto es otro de los grandes temas bíblicos referentes a la venida de Cristo, la parábola de las 10 vírgenes, debían estar velando porque no sabían a qué hora vendría el esposo, ¿recuerdas? Entonces, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los creyentes, decíamos el otro día, no van a ser sorprendidos como cuando viene un ladrón por la noche que no te lo esperas, porque nosotros sí lo esperamos, estamos velando. Sabemos que la venida de Cristo se acerca y no dormimos, estamos sobrios, estamos despiertos. Eso es lo que significa velar en este contexto, estar despierto, estar esperando. Si no esperas, estás ocupado en otras cosas y si es por la noche te duermes. Pero si estás esperando algo, entonces estás atento, estás activo, estás bien despierto. Si no velas, sí, vas a ser sorprendido como un ladrón en la noche. Y ahí habíamos leído, creo, en 1 de Tesalonicenses 5, del 2 al 4, lo último, y aquí terminamos el último día, así que vamos a retomar este versículo 4. Cuando dice ahí: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Muy bien, ese es el remanente de Dios. Cuando utilizamos esta palabra remanente, estamos hablando que Dios siempre tiene un grupo, un número determinado de personas dentro de su iglesia que no se dejan llevar por ese ambiente generalizado de la iglesia de apostasía, de haber dejado las cosas, haberse olvidado, como decíamos. Siempre Dios tiene un grupo, a veces dice la Biblia unos pocos que se mantienen fieles. Aquí lo dice también: tienes unas pocas personas en Sardis. Pocas personas en Sardis. Es triste, tendrían que ser muchas, pero son pocas. Y esto, hermanos, nos tiene que encender una luz de alarma. Tenemos que estar alerta porque tú tienes que considerarte en qué grupo de personas estás. Cuando dice que son pocos, bueno, pues tenemos que ver que realmente nosotros nos estemos incluidos en esos pocos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es muy importante saber que yo estoy ahí. Si fuesen muchos, bueno, pues daríamos por sentado que yo debo estar, porque es cosa de muchos y no se exige demasiado, estamos todos. Pero cuando dice unos pocos, esos pocos tienes que estar ahí, en esos pocos. Tienes que saber, yo estoy ahí. De hecho, hermanos, a veces tienes que verlo a tu alrededor. Solamente ahora, mira este momento. En mi tablet me dice que hay conectados 21 dispositivos. Contando que hay dispositivos, bueno, aunque esto es relativo, porque después a veces cuando termina el vídeo y miras, dice ha habido 100 y no sé cuántas reproducciones. No siempre eso es que todos los que reprodujeron han visto el estudio. Quiere decir que en algún momento dado alguien conectó. Igual que ahora, pues a mí me dice ahí cuántos hay conectados, ¿verdad? Pero sin que nosotros tengamos la exclusiva, evidentemente, en esta misma hora seguro que hay otros estudios que se estén dando a través de un medio como Facebook o YouTube. Puede ser que en algún lugar, porque ahora en el mundo hay diferentes franjas horarias, puede ser que en algunos lugares haya hermanos reunidos en vivo o también a través de estas redes sociales y de internet y eso. Pero si tú cuentas todos los que están, al final son muy pocos. Estamos hablando de que este mundo actualmente se acerca a la cifra de 8.000 millones de habitantes. Ya no voy a decir a esta hora, pero hoy lunes, 30 de noviembre, es el último día del mes de noviembre. Hoy lunes 30 de noviembre. ¿Cuántas personas de esos casi 8.000 millones que tiene el planeta, cuántas personas
Habrán escogido tener un tiempo para orar a Dios, para escudriñar, para estudiar su palabra, para ocuparse en las cosas de Dios. ¿Cuántos? ¿Nos atreveríamos a decir una cifra? Es muy difícil decirlo, ¿no? Pero no son muchos. Puedes mirar la parte proporcional. Ahora, en este momento, estamos estudiando. ¿Cuántos habrá de aquí de la ciudad de Valls? Muy pocos. Los que os conectáis de otros países, ¿cuántos habrá? Muy pocos. Entonces quiero que te quede esa sensación de paz en el Señor, de que seguramente tú estás ahí entre esas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Manchar las vestiduras con qué? Bueno, habíamos estado hablando anteriormente, ¿no? De esas obras que no son perfectas delante de Dios. Hablábamos de esa iglesia que estaba corrupta, una iglesia que dejó la palabra de Dios a un lado, la cerraron, la prohibieron, y cuando se dejó de leer la Biblia, la iglesia se corrompió. Pero hay algunos que se esfuerzan en volver a la Escritura, en volver a la palabra. Ese es el remanente. Mira, seguramente esto es se está preparando lo que va a suceder en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia posiblemente sea la iglesia de los tiempos de los grandes avivamientos. Fue un tiempo en la iglesia donde hubo un florecer. Sardis posiblemente sea esa iglesia del tiempo de la Reforma, lo que estábamos diciendo los otros días. Es un tiempo en el que la iglesia en general está abstraída en sus asuntos, en sus pecados, en su corrupción, pero hay unos pocos que andarán, dice conmigo. Hay unos pocos que tienen vestiduras blancas, porque son dignas, son personas dignas. Creer en Cristo, ser salvos, nos dignifica, nos da esa honra. Entonces esa iglesia de la Reforma es esa iglesia que seguimos contando a pocas personas. Comienzan ahí algunos como John Wycliffe, Calvino, Lutero y grupos que les siguen en las nuevas enseñanzas, pero dentro de la iglesia son pocos. Pero son personas que están buscando las cosas de Dios. No pierdas el punto aquí en Apocalipsis, pero vámonos un momentito a Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, 27. Está hablando de la iglesia y la está comparando con la esposa. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Recuerda, hemos leído a esos pocos que no han manchado sus vestiduras. Está hablando de la iglesia y la está comparando en una forma de metáfora con una novia, con la esposa. ¿Te imaginas el día de la boda? Se prepara todo con tanto cuidado, ¿verdad? El esposo, la esposa. Pero la novia siempre resalta en la boda. ¿Por qué? Porque aunque el novio también se pone guapo y elegante con su traje, su corbata y va a la peluquería, pero vamos, hermanos varones, vamos a ser realistas, la novia eclipsa con su belleza, ahí sí que la peluquería y el vestido, esos vestidos de novia tan espectaculares, ¿no? Pues imagínate que está ahí la boda preparada, el esposo está delante en el púlpito esperando, en el altar, esperando que la novia llegue, todos los invitados preparados, y de pronto suena música, ya está aquí la novia, y todos miran hacia atrás para ver a la novia que viene pasando por ese pasillo, seguramente acompañada por su papá, y de pronto todos se fijan que el vestido de la novia está lleno de manchas. Imagínate, ¿qué pasó? Tenía hambre y se comió un Frankfurt con ketchup y el ketchup le chorreó y está todo manchado ahí de ketchup, de mostaza también, porque le gustaba también con mostaza, todo manchado.
Esa es la metáfora, esa es la idea. Que no han manchado sus vestiduras, pero claro, aquí tiene un significado espiritual, es evidente, ¿no? La metáfora es la esposa, la novia, preparándose para las bodas, pero las manchas de las que aquí habla son los pecados. Es haber dejado la verdad, la apostasía, haberse salido del camino, haber dejado las cosas de Dios. Bueno, gracias a Dios que hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán con el Señor. Y Dios los ha hecho dignos, dignos de poder estar en esas bodas, de poder participar de este momento único, eterno, especial. Estar invitados a las bodas del Cordero es lo más grande a lo que uno podría aspirar, a lo que uno podría imaginarse, ¿verdad? Y termina el mensaje con el versículo 5 y 6, y ahí está la promesa. En todas las iglesias hay ese mismo patrón, y el final siempre es también con una promesa condicionada con una acción que tiene que hacer. Y aquí, al que venciere, vencer es el condicionante, al que venciere, ¿qué ocurrirá? Será vestido de vestiduras blancas. Ahí está. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, estábamos hablando del blanco como parte de la vestidura de la esposa. ¿Por qué el blanco? Bueno, el blanco, así popularmente o universalmente, se considera un color que representa la pureza, representa, pues eso, la calidad de ser digno, de ser puro. Entonces, bueno, está representando ese momento en el que la novia se guardó, se reservó, se preparó para este instante, para el día de su matrimonio. En el mundo, bueno, pues se hace ya como una tradición, pero siempre en su origen el significado era este. Por eso, de pronto, novias o parejas que ya habían tenido una relación antes, en el día de la boda, antiguamente hablo, pues ya no tenían costumbre de vestirse de esas maneras. ¿Por qué? Porque ya todos sabían que habían sido pareja, de hecho, ya vivían, y entonces pues hacían una ceremonia, pero todo mucho más sencillo. En la Biblia el blanco también tiene ese significado de pureza, en este caso espiritual. La figura aquí en Apocalipsis de esa imagen de los creyentes vestidos de blanco están representando esa limpieza que ha venido por parte de Jesús. Él nos ha limpiado con su sangre de todos nuestros pecados. De ahí las vestiduras blancas, vestiduras que han sido limpiadas. De hecho, ahí en Apocalipsis aparece la expresión: estos son los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Si tú lavas unas vestiduras con sangre, nunca quedarían blancas. Pero aquí tiene otro significado. Aquí está hablando de limpiar los pecados, de la pureza. ¿Sabéis aquel chiste que estaban en la boda y el niño pequeñito le mira a su papá y le dice: papá, ¿y por qué la novia va vestida de blanco? Y con ese vestido tan bonito y de blanco, y la novia le dice: hijo, es que... La madre le dice: hijo, es que para la novia es el día más especial de su vida. Es el día más feliz de su vida, por eso se vistió de blanco. Y se queda así el niño pensando y dice: dice, entonces ¿por qué el novio va vestido de negro? Vamos a leer en Mateo, capítulo 13, versículo 43. Mateo 13, 43. Dice así este texto, Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, esa idea de blancura, esa idea, aquí dice resplandecer. Los justos resplandecerán como el sol, dice. ¡Wow! ¿Te acuerdas en la escena que Juan ve en el capítulo 1 de Apocalipsis, ve a Cristo? ¿Te acuerdas cómo era el rostro de Cristo? Y lo recuerda.
¿Cómo dice que era su rostro? Y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Bueno, pues a los creyentes también dice que resplandeceremos. ¿Te das cuenta? Esto lo dijo Jesús, aquí en Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¡Wow! No sé si te lo habrías imaginado nunca, que un día resplandecerías de esa manera, con todas tus vestiduras blancas, con tu vida limpia totalmente, sin ninguna mancha. Y estos son esos pocos que están aquí siempre, en cualquier época de la Iglesia, siempre hubo esos pocos. Unos poquitos que no mancharon sus vestiduras y que andaban con Dios, andarán conmigo. Dice allí en Génesis, acerca de Enoc, dice que Enoc anduvo con Dios. Qué bueno que se pudiese decir de cada uno de nosotros que andamos con Dios. Ahí pon tu nombre, ¿no? Y Víctor andó con Dios, pon tu nombre. Qué bueno sería, ¿no? Que Dios nos vea así, que somos hijos que andamos junto a Él, que andamos por donde Él nos muestra que debemos andar. Bien, ha aparecido aquí en el versículo 5 un libro que va a aparecer en algún que otro lugar, aquí en Apocalipsis, que es el libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Bueno, el libro de la vida, en la antigüedad, cuando Juan escribe esto y lo leen los antiguos, pues en su mente se les viene un concepto, una idea. Y es que en las ciudades, en la antigüedad, se guardaba un registro de sus ciudadanos escritos en un libro. Algo así pues como lo que hoy en día es el censo, el registro que también en todos los ayuntamientos se tiene. Esto ya existía en la antigüedad. Había un libro en el cual estaban escritos los nombres de todos los habitantes de esa ciudad. Cuando uno moría, simplemente se tachaba de ese libro, se borraba. Por eso aquí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si estás muerto, tu nombre no tiene que estar en ese libro. Tiene que estar tachado. No puede estar ahí porque no estás vivo. No eres ciudadano de esa ciudad, ya dejaste de existir, moriste. En Daniel capítulo 12, vamos a leerlo un momentito, versículo 1, Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Escucha, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro. Esos son los que serán libertados. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí mismo en Apocalipsis capítulo 12, yo te dije que va a aparecer en más sitios esto de el libro de la vida. No, bueno, no es este, no lo recuerdo bien ahora. Bueno, saldrá, ya lo leeremos, ya lo veremos más adelante. Pero quiero que consideres algo. A hablar del libro de la vida y decir borraré su nombre, quiere decir entonces que la salvación se pierde. Esta es la cuestión. Porque tú sabes que a veces hemos hablado que hay algunas corrientes teológicas que nos dicen que una corriente teológica dice que la salvación no se pierde. Una vez que eres salvo ya para siempre. Y otra corriente teológica dice que la salvación sí se pierde. Y los que dicen que sí se pierde se apoyan en algunos textos, unos pocos textos bíblicos, y uno de ellos es este. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que estaba escrito y entonces será borrado.
Bueno, ahora no voy a desarrollar el estudio si se pierde la salvación o no, de hecho porque ya lo hemos estudiado en estos meses atrás, ya lo estudiamos este tema, cuando hablábamos de la salvación. Hicimos una serie que estudiamos la salvación. Está todo ahí. Si es más difícil que lo encuentres en YouTube, ahí en Facebook, búscalo en YouTube, en el canal de YouTube. Ahí, como están todos los vídeos seguidos y ordenados, pues ahí es más fácil de encontrar si es que te interesa esos temas que estudiamos sobre la salvación, y alguno de ellos estudiamos si se pierde o no. ¿Qué dijimos? Bueno, creo que llegamos a la conclusión de decir la salvación no se pierde, si realmente fuiste salvo. Otra cosa es que hay gente que va a las iglesias, que participan de las cosas de la iglesia, que degustan el don celestial, como dicen Hebreos, que están participando en las cosas que el Espíritu manifiesta ahí en la iglesia, etcétera, pero nunca llegan a ser salvos, nunca hay un arrepentimiento sincero, verdadero, y por lo tanto se produce un nuevo nacimiento. Son personas que llegan al camino, conocen, leen, participan. Pero una cosa es estar ahí en la iglesia y participar y ver, incluso puedes estar participando, orando y leyendo, hasta predicando. Pero lo que hace que una persona sea salva no es todo eso externo, es lo que ocurre en el interior. Y para ser salvo uno tiene que convencerse de pecado, arrepentirse, creer, y entonces se produce un cambio en la vida de la persona. ¿Qué quiere decir entonces el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida? Cuando llegamos a textos como esto, que son un tanto incomprensibles, tenemos que estudiarlo en profundidad y siguiendo la hermenéutica bíblica, las reglas de interpretación. Esto toca un tema, entonces tendríamos que estudiar el tema en su conjunto y decir sobre este tema qué dice la Biblia en otros pasajes y estudiarlo. Entonces tú vas a encontrar muchos pasajes que nos aseguran que si eres hijo para siempre. La obra salvadora de Cristo tiene esos tres tiempos, pasado, presente y futuro. Cuando Cristo murió por tus pecados y tú creíste, tus pecados fueron borrados. ¿Y qué pecados? Todos los que cometiste hasta ese momento, los que cometes en el presente, pero también los que cometerás más adelante. Porque si se pierde la salvación, ¿cómo se pierde? ¿Cuántos pecados son necesarios para que se pierda? ¿Qué clases de pecados? ¿Qué actitud? Es algo que la Biblia no contempla. Hay unos pocos textos que los estudiemos en ese tiempo, cuando dije que veríamos, que vimos la seguridad de la salvación, y cuando tú estudias los textos que parece que dicen que la salvación se pierde, estudiándolos en profundidad encuentras otro sentido. En este caso, si leyésemos griego, seguramente la idea sería distinta a la que nos queda al leerlo así. Y no borraré su nombre del libro de la vida. La idea, más bien, viene a ser a que su nombre no será encontrado en el libro de la vida. El problema es la palabra borrar. Ese es nuestro problema aquí en este texto. Para mí, si dice borraré el nombre, es que entiendo que estaba escrito ya. O también es algo complejo porque no leemos griego. Pero al estudiar esto en profundidad, también se entiende algo. Y es que, en un principio, el nombre de todos está escrito en el libro de la vida. Dices, ¿cómo? Sí, mira, seguramente lo vas a entender. Cuando tú naces de tu mamá, cuando tú naciste como un bebé, pregunta, al día siguiente de nacer tú estabas ahí en los brazos de tu mamá, no te bautizó nadie, porque entre otras cosas tus padres no eran católicos apostólicos romanos, nadie te bautizó, pero yo te pregunto, ¿eras salvo? Si un bebé con una semana de vida se muere, ¿va al cielo? ¿Qué crees? ¿O se va al limbo? Bueno, el limbo no existe. Fue una invención de la Iglesia en algún momento de la historia para tratar de justificar doctrinas erróneas como la del bautismo como medio de salvación. Si se enseña que el bautismo es salva y por eso bautizamos a los bebés,
¿qué pasa si el bebé muere antes de ser bautizado? Decir que un bebé se va al infierno es muy cruel, ¿no? Muy duro. Un bebé es la esencia de la inocencia. Entonces, como acabamos de decir que lo que te salva es bautizarte, y estamos bautizando niños para que se salven, si un niño no se bautizó, no podemos decir que se salva, porque entonces, ¿para qué bautizamos a los niños de pequeños? Pero si decimos entonces que se salva, ¿para qué los bautizamos? ¿Entiendes? Entonces ahí de pronto tuvimos que inventar el limbo. Pues se va al limbo. ¿Y qué es el limbo? Bueno, pues es un lugar neutro. Ni se sufre, ni se está feliz. Estás ahí en el limbo, sin hacer nada. Bueno, la Iglesia reconoció en su historia ahora más reciente que el limbo no existe. Igual que el purgatorio tampoco existe. Entonces la idea sería esta. Por un lado, podríamos interpretar, porque ya te digo, el libro de la vida aparece en diferentes pasajes. Creo que más adelante en Apocalipsis vamos un día a estudiarlo un poquito más en profundidad. Pero ahora para que no te quedes con incertidumbre. Una idea sería esa, de hecho nunca tu nombre apareció ahí, por lo menos en este momento de adultos tu nombre no está. Pero la idea que tiene así como más fuerza es esta, que en un principio el libro de la vida está el nombre de toda persona. Esa sería la idea que tiene así, yo creo que tiene más consistencia, más fuerza y es una interpretación más bíblica. En un principio todos los seres humanos tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los niños. Entonces, todos los niños, cuando nacen y en sus primeros meses y años de vida, mientras están en su estado de inocencia, no son culpables de su pecado. Por lo tanto, la paga del pecado, que es muerte, no tiene efecto sobre ellos. Y si mueren, se van al cielo, se van con el Señor. Pero el niño llega un momento en el que deja de ser inocente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando toma conciencia de pecado, cuando sabe discernir entre el bien y el mal, y cuando entonces él escoge pecar con conocimiento de causa, es culpable. Entonces, en algún momento de la vida de toda persona, el nombre es borrado del libro de la vida si esa persona no va a creer en Jesucristo. Para nosotros todo esto es muy lioso y complejo, pero te recuerdo que Dios no es un hombre y Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Recuerda, no podemos afirmar que algo tan grande como la salvación, decir se pierde o no se pierde basándonos en un versículo o unos pocos versículos de interpretación difícil, complicada y con diferentes posibilidades de interpretación. No podemos decir, sí, la salvación se pierde basándonos en eso. Hay mucho más texto y textos sólidos y con mucho fundamento que dicen que la salvación no se pierde. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a pasar al mensaje de la iglesia de Filadelfia, que posiblemente pues hoy no nos dé tiempo a estudiarlo en todo el conjunto, porque es uno de los mensajes también bastante largos y que tiene mucha cosa que estudiar ahí, así que vamos a empezarlo hoy y seguramente el próximo día que estudiemos Apocalipsis continuaremos. Recuerda cómo terminamos con Sardis. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Cristo confesando tu nombre delante del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Espera, vamos a leer un texto que se encuentra en Mateo. Viene aquí muy a cuento con lo que estamos estudiando. Cuando dice Cristo que Él confesará su nombre delante de su Padre. Mateo capítulo 10. Leeremos el versículo 32 y 33. Mateo 10.
32 y 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Son las mismas palabras que está utilizando ahora Jesús aquí en Apocalipsis 3:5. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Podrías esperar algo más grande? Que Jesús hable de ti, hable bien de ti, confiese tu nombre. ¿Podrías pensar en algo más glorioso que eso? Que un día, ante el juicio del trono blanco, en la presencia de todos los mensajeros, testigos, ángeles de los cielos, iglesia y creyentes en general de todos los tiempos, delante de todo el mundo, de los que se pierden también, delante de todos, Jesucristo, el Rey de Reyes, diga tu nombre y diga, Él es mi siervo. ¡Wow! En este mundo los hombres le dan gloria a los hombres. ¿Has visto todo lo que se formó ahora con la defunción del futbolista Maradona? No voy a hablar mal de Maradona, que hay argentinos aquí conectados en este momento, en esta hora. ¿Has visto todo lo que gira en torno a la muerte de Maradona? Bueno, es un escándalo, es tremendo. Las televisiones, internet, todo es Maradona, todo es el tema de Maradona. Cuando presentaron su cuerpo en Capilla Ardiente, creo que se llama así, está ahí el ataúd con el cuerpo de Maradona y la gente vinieron de peregrinación de cientos de kilómetros algunos, incluso algunos de miles de kilómetros, para poder ver el cuerpo de Maradona. Todos en fila, pasando por delante del ataúd donde estaba su cuerpo. Y claro, estuvo ahí muchas horas desde por la mañana y la familia habían dicho que a una hora determinada por la tarde ya iban a quitar el cuerpo y lo iban a llevar. Y bueno, la cola era kilométrica, la cola de gente que esperaba para poder ver a Maradona recorría varios kilómetros. Y cuando decidieron quitarlo, hubo revueltas, la policía tuvo que intervenir, bueno, fue un caos total. Oyes hablar a la gente y hablan de Maradona como un dios. De hecho, hasta tiene una propia religión. Hay unos por ahí que crearon una religión de culto a Diego Armando Maradona, así como lo oyes. Y tienen altares con imágenes de Maradona y todo. Es tremendo, es impresionante lo que el hombre puede llegar a hacer. Una cosa es admirar el talento que uno puede tener. Hay que reconocer que en sus tiempos de futbolista, Maradona fue un futbolista excepcional. Fue uno de los mejores. Junto con Pelé, ahora en la actualidad también hablan de Messi. Pero eso como futbolista. Si tú analizas a la persona, no vamos a entrar a juzgar a la persona, pero podemos hablar de los frutos que hubo en su vida. Y bueno, la verdad es que su vida no fue un ejemplo de virtud. Fue un hombre que se dejó arrastrar por el vicio, por las drogas. Además, se comportó de una forma muy hipócrita, porque fue escogido como un futbolista reconocido internacionalmente, fue escogido para una campaña contra las drogas y para que los jóvenes pudiesen ver su testimonio y no cayesen en la droga, no se drogase. Y durante un tiempo era la imagen de Maradona en la televisión, en las vallas publicitarias, con un lema: no consumas drogas. Y un poco de tiempo después se descubrió que él consumía drogas. Eso es hipocresía y eso hace daño a los jóvenes, ¿entiendes? Como persona, el fruto de Maradona no era distinto a cualquier otra persona.
No hay motivo para idolatrarle, ¿entiendes? Ahora imagínate que Maradona, cuando estaba vivo ahí en sus tiempos de gloria, cuando estaba ahí en una rueda de prensa, estaba ahí todo el mundo con las cámaras, iba a hablar rueda de prensa antes de la final Argentina-Inglaterra. Bueno, no sé si fue la final, donde metió un gol con la mano, no recuerdo. Pero sí que se eliminó a Inglaterra en aquel encuentro, ganó Argentina. Imagínate que está en rueda de prensa y Maradona dice, bueno, y quiero agradecer a mi amigo, y dice tu nombre, te menciona a ti, y quiero agradecer a mi buen amigo, y dice tu nombre, buen amigo. ¡Wow! Si alguien habla así de Maradona, habla así de alguien. Eso no es nada, es vanidad de vanidades. Ya digo, podemos admirar al Maradona futbolista, igual que al pintor que crea una obra de arte o al compositor que crea una obra musical excepcional. Podemos admirar los talentos de las personas. Pero las personas en sí mismos no son distintos unos de otros. No hay justo ni uno, no hay bueno ni uno, ¿entiendes? Entonces, que alguien famosísimo diga tu nombre, te confiese, eso es gloria terrenal, es vanidad de vanidades. Pero Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, que ante una multitud que no se puede contar, te confiese y diga tu nombre. Bueno, aquí mismo en Mateo, hemos leído en Mateo 10, ¿verdad? Ese texto, Mateo 10, 32 y 33. Un poquito más adelante, en el capítulo 11, versículo 15, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo termina el mensaje de Sardis y de todas las demás iglesias? Pues así, el que tiene oído para oír, oiga. Mateo 13, un poquito más adelante, 13:9, ¿qué dice? El que tiene oídos para oír, oiga, dice ahí. Ah, fíjate. Entonces esto no es solo del texto de Apocalipsis. Resulta que Jesús utilizaba muchas veces esta expresión. Sobre todo al terminar las parábolas. Cuando Jesús daba una parábola, muchas veces terminaba diciendo esta misma expresión. El que tiene oídos para oír, oiga. Marcos, capítulo 4, versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es al final de la parábola del sembrador. Un poquito más adelante, el versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola de la luz debajo de un almud. En el capítulo 7, versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús está hablando de las cosas que contaminan al hombre. Entonces fíjate, o sea, Jesús muchas veces utilizaba esta expresión. Así que esto es importante. Cuando una cosa es repetida muchas veces en la Biblia, y cuando Jesús era quien repetía esto muchas veces, es porque esto es importante. Ahora la pregunta es, ¿nosotros oímos? ¿Tenemos oídos para oír lo que el Señor dice, lo que el Espíritu dice a la Iglesia? No siempre. Todos los que se llaman Iglesia, todos los que son cristianos, tienen la capacidad de oír espiritualmente. Quizás oyen palabras, pero para ellos son solo palabras. Pero en las palabras de Jesús, en la palabra de Dios, hay un mensaje personal para cada uno. ¿Sabrás escucharlo? ¿Podrás recibirlo? ¿Entenderás lo que Dios te quiere decir para ti especialmente? Iglesia de Filadelfia, versículos 7 al 13. Estamos en Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia era una ciudad que estaba ubicada, pues como las otras, en la zona de Turquía. En esa misma zona están las 7 iglesias, ¿vale? Siempre digo lo mismo. Esta iglesia estaba ubicada en la zona de Turquía. Fue edificada por Átalo Filadelfo, así se llamaba el fundador de esta ciudad. Átalo Filadelfo, por eso el nombre Filadelfia. Y Átalo Filadelfo era rey de Pérgamo, y en este caso fundador, él fundó esta ciudad, la ciudad de Filadelfia. Si tú tienes un mapa del final del Mediterráneo, esta zona donde está Turquía, está Grecia, está Turquía. En Grecia ahí tenemos ciudades bíblicas como Corinto, Tesalónica, Filipos. Aquí a esta parte está el Mar Negro. Y aquí en la parte de abajo del Mar Negro, en toda esta zona, es donde están estas iglesias: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Éfeso, Laodicea, y ahí está Filadelfia. Un poquito más abajo también está Colosas, pero no está el mensaje a la iglesia de los colosenses aquí en Apocalipsis. Sí que hay una carta de Pablo a los colosenses. Bien, hemos llegado a la iglesia de Filadelfia. Es la penúltima de las iglesias. Comenzamos con Éfeso. Te voy a describir un gráfico mental. Tengo en proyecto, nos tenemos que ir perfeccionando, y trato de adquirir algunos equipos. Tengo una iluminación nueva, antes tenía aquí una bombilla que me cegaba, y trato de, porque siempre emito desde la tablet. Para emitir desde el ordenador, lo que yo tenía era una cámara con una imagen muy mala y el sonido muy malo, etcétera. Entonces queremos perfeccionar todo esto, y entonces a ver cuándo puedo, porque tampoco me sobra mucho tiempo, pero poder emitir desde el ordenador con una cámara de mejor calidad, un micrófono de mejor calidad, y a la vez que emita desde el ordenador podría combinar cosas y os podría mostrar, mira, un gráfico. Pero como todavía no puedo hacer eso, te lo voy a describir mentalmente. Los que tomáis nota, intentar dibujarlo. Yo os lo explico. Un gráfico. Pon como si fuese una barra de tiempo. Con una regla escribes una barra de tiempo, y esa barra de tiempo la dividimos en 7 partes. Cada una de esas divisiones será una de estas iglesias, las 7 iglesias. Y esa barra de tiempo será el tiempo desde Éfeso, la primera iglesia, desde el nacimiento de la iglesia en los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, hasta el día que Cristo se lleve a la iglesia. Ese es el periodo que describirían estas 7 iglesias. ¿Recuerdas? El 7 es el número de lo completo, algo completo, algo que comprende la totalidad de una cosa. Entonces, fijaríamos Éfeso y pondríamos el año. El año sería año 33, que es el año en el que Cristo muere. Recuerda, el calendario que tenemos ahora cuenta desde el año 0,
No voy a entrar en ese desfase de que si hay 2 años por ahí confusos por un fraile que se confundió a la hora de poner el calendario. Hablamos de así tal como está establecido aquí hoy, ¿no? Entonces, desde el nacimiento de Cristo a su muerte, año 33. En ese año, cuando Cristo muere, resucita, el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo, comienza la Iglesia. Ahí pondríamos Éfeso, año 33. A esto le llamamos la era apostólica. Esa sería la iglesia que describe aquí en Apocalipsis, la iglesia que está dejando su primer amor, pese a que es una iglesia muy trabajadora, muy celosa de la palabra, de guardar la verdad y los principios que quedaron escritos. La iglesia de Esmirna la situaríamos entre el año 100 y el año 320. Ahí pondríamos la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida. Seguimos en la época de los apóstoles, pero a esta época le vamos a llamar también la época de los mártires, porque es el tiempo en el que, como nunca va a haber otro tiempo como ese, van a morir tantos cristianos. Morían por millares. Esa es la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, masacrada, una iglesia a la que se le intenta destruir, pero que no quede nada, aniquilar. Esa es la idea. ¿Me sigues? Si lo estáis dibujando, barra de tiempo, primera división, Éfeso, año 33 al año 100. Segunda, año 100 al año 320, iglesia de Esmirna, época de los mártires. Tercera división, del año 320 al año 540, la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se va enfriando muy rápidamente, deja de leer la Biblia, una iglesia que empieza a incorporar elementos extraños del paganismo, de idolatría. A esta época le llamaremos la época de la apostasía. Salieron de la verdad, salieron del camino. Cuarta división, del año 540 al año 1500. Esta sería la iglesia de Tiatira. Es la iglesia caracterizada por la corrupción más grande que ha habido nunca en la iglesia. Una iglesia que ha dejado de ser luz. Una iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta. Es una iglesia donde Satanás está dentro de la iglesia. Siempre en todas estas iglesias hubo momentos que la mayoría de los creyentes eran verdaderos, pero en estas épocas de oscuridad, iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, siempre hay el remanente de Dios, siempre hay unos pocos dentro de la iglesia que guardan las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, a esta época la llamaríamos la época de la oscuridad. Es la iglesia de Jezabel, la iglesia de Baal, los ídolos, la idolatría, la corrupción. Desde el año 1500 al, vamos a decir, 1750, es la iglesia de Sardis. Es la iglesia que está muerta espiritualmente, pero que vislumbra una luz de esperanza con un nuevo despertar. Es el tiempo de los reformadores. Es intentar despegar a lo que vendrá después, Filadelfia. Es el nuevo comienzo. Esto es la iglesia de Sardis. Sexta división, desde el 1750 al 1960. Iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia que ahora comenzamos a estudiar. Es una iglesia que se va a caracterizar por tremendos avivamientos. Va a ser un despertar tremendo en la iglesia. Van a surgir iglesias por todas partes. Se van a convertir cristianos por millares, por centenares de millares. Va a haber una vuelta a la luz, a la palabra. La idea de este tiempo es avivamiento. Avivamiento es lo que resalta. Y desde el año 1960 en adelante sería el final de la iglesia de la Odisea.
¿Dónde se cerrará ese periodo? No sabemos todavía porque aún no hemos llegado, pero no estamos muy lejos, hermanos. Estamos cerca, porque las señales se cumplen. Entonces estamos aquí en la iglesia de Filadelfia. ¿Queréis que lo repita? Por si alguien se quedó, pero rápidamente. Barra de tiempo. Primera división, año 33, Éfeso hasta el año 100, época apostólica. Del año 100 al año 320, iglesia de Esmirna, época de los mártires. Del 320 al 540, Pérgamo, la iglesia, la época de la apostasía. Del 540 al 1500, Tiatira, la época de la oscuridad. Del 1500 al 1750, Sardis, la iglesia que comienza a despertar, la época del despertar. Del 1750 al 1960, la iglesia de Filadelfia, tiempo de avivamiento. Y del 1960 hasta que Cristo venga, la iglesia de Laodicea. No son datos precisos ni cerrados. Alguno dirá, bueno, yo en vez del 1960 diría 1900. Vale, pues yo no me voy a pelear con nadie, por eso yo he dicho aproximadamente, mirando un poquito el panorama, redondeando números y mirando el panorama de lo que ocurrió en la historia y sin saber dónde terminará, evidentemente. Entonces, dijimos, te lo recuerdo ahora, que Filadelfia es la única iglesia a la que no hay ninguna reprensión. No es perfecta porque va a decir, aunque tienes poca fuerza, pero no es una reprensión, no hay reprensión. Así como a las demás iglesias, siempre el Señor le dice algo malo que tienen. A la iglesia de Filadelfia no se menciona ninguna cosa mala que tenga. No quiere decir que la iglesia en general en ese tiempo eran todos perfectos. No, le está hablando a una iglesia avivada, a una iglesia que crece, una iglesia que está volviendo al origen, a los principios. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que evangeliza, que predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Es una iglesia que resiste a los intentos de Satanás de corromper la doctrina que ahora están predicando. Nosotros, humanamente, desde nuestra perspectiva, vemos la historia y nos puede parecer fácil. De pronto hubo unos cuantos predicadores que comenzaron a predicar la Biblia, pero eso no es fácil. Cuando se hacen cosas, también surgen los errores. Cuando uno está quieto, está sentado, no hay mucho peligro de que te caigas. Pero cuando tú caminas, empieza a haber riesgo de caerte, y cuanto más rápido corres, más riesgo de tropezar y caer todavía. Entonces, en todo ese boom de predicadores, de gente que predicaba por todas partes la palabra y se convertían gentes por todos los lugares, bueno, Satanás intentó corromper la doctrina, que no se predicase la palabra de Dios, que se mezclasen cosas extrañas y se torciese, pero no se pudo. Fue una iglesia que guardó la palabra. El versículo clave es el 12. Dice ahí, no, el 12 no, el 8. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la clave. Guardaron la palabra, no negaron el nombre de Dios. Esa es la clave. Ahora nosotros miramos para atrás en la historia y vemos que esos años, hemos dicho del año aproximado 1750 al 1900, fueron esos grandes años de avivamientos, donde quedaron escritos nombres en la historia de personas a los que Dios utilizó de una forma impresionante, sorprendente. Si tú buscas biografías de grandes cristianos, yo tengo ahí 2 libritos que se titulan así, Biografías de grandes cristianos, tomo 1 y tomo 2. Son todos esos cristianos, están comprendidos en esta época. Nombres como por ejemplo John Wesley. ¿Te suena el nombre de John Wesley? John Wesley
vivió en el año 1703 y murió en el año 1791. Y se le conoce como el padre del metodismo. La iglesia metodista se originó en Wesley. Destaca su doctrina de la santificación. Wesley fue uno de esos hombres que predicaron y predicaron y predicaron la Biblia y se convirtieron miles y miles y miles de creyentes por su predicación. Otro nombre de esa época, que seguro que sí te suena, es el de Charles Spurgeon. ¿Te suena el nombre de Carlos Spurgeon? Nació en 1834 y murió en 1892. Se le conocía como el príncipe de los predicadores. Así se conoció a Spurgeon. A día de hoy tú en internet, y es muy interesante que veamos predicaciones de estos hombres. Tristemente no había cámaras de vídeo para grabarles, ni audios, pero sí que se recogieron muchos de sus sermones, se recogieron de los escritos de Wesley, de las predicaciones. Entonces tú puedes encontrar bien libros o en internet puedes encontrar páginas que reúnen gran cantidad de los sermones que él dio. Se dice que Spurgeon llegaba a predicar hasta varias veces en un mismo día, pero para que te hagas una idea, en aquel tiempo no había automóviles, no había medios para desplazarse así como hoy en día, que te subes a un coche y en una hora has recorrido 100 kilómetros. Spurgeon se desplazaba montando un caballo y lo mismo predicaba aquí y se tenía que ir 20 kilómetros para predicar en otra capilla, en otro sitio. Y a veces predicaba varias veces en un mismo día. Bueno, fue un predicador realmente usado por Dios de una forma muy sorprendente. Cuando Spurgeon tenía 6 años, él explicó en su biografía que leyó el libro que conocemos como El Progreso del Peregrino. ¿Te suena ese libro? El Progreso del Peregrino, que es un libro que todo cristiano tiene que leer, es un libro muy bueno. Es una especie de metáfora de lo que es la vida cristiana, con escenas de cristiano, así se llama el personaje, que va a recorrer todo ese camino en su peregrinaje para llegar a la ciudad. Y bueno, es una historia que tienes que leerla, porque hay películas por ahí, pero es mejor que leas el libro, ¿vale? Entonces, Spurgeon con 6 años lee este libro, El Progreso del Peregrino, y fue un libro que marcó su vida, aparte de la Biblia, claro, evidentemente. De hecho, después de la Biblia, el libro más vendido en el mundo cristiano es El Progreso del Peregrino. Spurgeon contó que a lo largo de su vida este libro lo leyó más de 100 veces, El Progreso del Peregrino. El 6 de enero de 1850, Spurgeon tenía 15 años. Entonces él iba a su iglesia, como todos los domingos, a reunirse para celebrar el culto, pero en el camino, él no vivía donde estaba la iglesia, tenía que recorrer un trayecto de varios kilómetros. En el camino, él sale ya con una tormenta de nieve, pero esa tormenta va a más, se endurece, y en el camino él se da cuenta que no va a poder llegar hasta el pueblito donde está su capilla, donde está su iglesia. Así que se refugia en otra capilla, en otra iglesia que había a mitad de camino. Era una capilla metodista, se llamaba Capilla Metodista de Colchester. Y viendo que no podrá llegar a su iglesia y ve allí una iglesia, se mete en esta capilla, en la Capilla Metodista de Colchester. Y resulta que el pastor que tenía que venir a esta capilla metodista tampoco puede llegar por culpa de esta tormenta de nieve. Así que uno de los hermanos, que también tienen ministerio en este lugar, pues toma el lugar que ese día el pastor iba a predicar. Pues este hermano le avisan, o viendo que no va a llegar, dice, bueno, pues voy a predicar yo. Se hace cargo uno de los hermanos responsables. Y ese día este hermano no estaba previsto, Todo ocurrió así de una forma. Primero, Spurgeon no tenía que estar ahí, y tenía que haber ido, pero no pudo, una tormenta se lo impidió. El que tenía que predicar en ese sitio no puede llegar a predicar.
el pastor no llega por culpa de la tormenta. Y un hermano que estaba allí es el que dice, voy a predicar yo. Y predicó sobre un versículo que está en Isaías. Vamos a leerlo. Predicó sobre Isaías capítulo 45, versículo 22. A veces, cómo Dios prepara las cosas. No hay casualidades en todo lo que ha pasado en nuestra vida, no lo olvides nunca. En Isaías 45, versículo 22, ahí se basó la predicación de ese domingo 6 de enero de 1850. Y dice así, Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y Spurgeon cuenta que él estaba ahí sentado en una silla, no conocía a nadie, ni al predicador, era la primera vez que pisaba aquel lugar, y él estaba ahí sentado escuchando atentamente lo que el predicador decía, y dice que este predicador estaba predicando, pero en un momento dado, cuando leyó este versículo, fijó sus ojos en Spurgeon, en el jovencito Spurgeon de 15 años, que estaba allí sentado, y dirigiéndose a él, le dijo, joven. Así le dijo, estaba allí sentado Spurgeon, y el predicador se dirige a él y le dice, joven, pareces muy miserable. Le dijo, mira a Jesús, míralo, míralo, míralo. Le insistió, le gritaba. Bueno, Spurgeon cuenta que en ese instante su vida cambió por completo. En ese instante, dice, yo miré a Jesús y mi vida cambió. Realmente aquel hombre se dio cuenta de que sí, es verdad, yo era un joven y me sentía miserable. ¿Cómo Dios hace las cosas, hermanos? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue? Seguro que tu historia es única. No hay casualidades, ¿eh? Cuando tú fuiste un día a una iglesia, cuando alguien te habló, Dios pone en nuestro camino. Dios mueve los hilos. Porque Jesús dijo que todo el que pide, recibe, que todo el que busca, halla, y que todo el que llama se le abrirá. Y Dios sabe dónde están los buscadores de la verdad. Porque hay mucha gente indiferente que pasan de todo. Y tenemos que predicar a todos, porque entre otras cosas nosotros no sabemos quién va a recibir y quién no. Además, todo hombre, toda criatura tiene que escuchar el Evangelio. Y si rechazan, es su responsabilidad. Pero aquellos que buscan, Dios siempre les va a dar la oportunidad de que encuentren. Esa es la promesa. ¿Cómo fue tu conversión? Yo me acuerdo de la mía, claro. Me acuerdo que yo también tenía 15 años el día que conocí a Jesucristo como mi Salvador personal. Y fue así un grupo de creyentes bajo la asociación evangelística conocida como Decisión. Actualmente siguen en activo, están en España. Es un grupo que dependía de la asociación evangelística Billy Graham. La sede estaba en Minneapolis, en Minnesota. Y este grupo, Decisión, cada verano organizaban 2 grupos evangelísticos. Un grupo estaba un mes entero, el mes de julio, predicando en una población. Buscaban las poblaciones de más de 5.000 habitantes que no tuviesen testimonio evangélico o tuviesen muy poquitos creyentes. Y el mes de agosto se organizaba otro grupo evangelístico en otra ciudad. Bueno, Decisión escogió Balch, mi ciudad, porque mi ciudad tenía un testimonio evangélico, pero era un grupito muy pequeño, eran como una docena, el pastor, su esposa y nada, poco más, personas mayores, no había más, un grupito. Entonces escogieron este lugar y vinieron el mes de agosto, vinieron a predicar el evangelio aquí, a este lugar. Entonces, pues, estuvieron una semana anunciando las películas que iban a proyectar en un teatro que hay aquí en Val, se llama Teatro Principal. Entonces esa semana estuvieron por las calles, iban a los parques, a las plazas, llevaban una guitarra, se ponían a cantar, repartían tratados, folletos anunciando las películas, la primera película. Hablaban con la gente,
los invitaban. Entonces, pues, en una semana llenaron todo Valls de testimonio de invitando a la gente a las películas. Yo no los encontré, no los vi, pero mi familia sí. Y me acuerdo que un día yo llegué de trabajar a casa, pues yo trabajaba ya con 15 años, llegué de trabajar a casa y me dicen, estaban mis padres, mi hermano Carlos era pequeño, era jovencito, todavía era un niño. Y entonces me dicen, tenían un folleto de la película que iban a hacer al día siguiente. Y me dicen, mira, nos han dado este folleto y nos invitan para que vayamos a ver una película al Teatro Principal. Y yo cogí el folleto y yo miré una película gratis al teatro, tema religioso. Yo miré así con mucho escepticismo aquel papel y pensé, ¡puf! Esto será un rollo, será aburrimiento. Además es gratis. Mira mi punto de vista. Me acuerdo literalmente, dije, además es gratis. El Teatro Principal estará lleno de toda la chusma de este pueblo. Como si yo fuese superior, ¿no?, a todos los demás. Así que yo decidí, yo no voy, no contéis conmigo. Que sí, hombre, que sí, vente, que es interesante. Y los chicos que nos lo han dado son súper simpáticos. Unos chicos muy majos que nos han hablado y de Dios nos ha gustado mucho. Como yo, no me interesa. No. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a ir toda la familia. Bueno, era un sábado. Bueno, yo me quedaré por ahí dando una vuelta. Sábado por la tarde yo no trabajaba. Yo me quedo por ahí dando una vuelta en algún sitio, me tomo algo, pero no, yo no voy, no contéis conmigo, no me atrae, no me gusta. Total, que me insistían y me insistían. Mira que insistieron que fuera y yo que no voy. Total, que ellos ya estaban preparados, se arreglaron. Nos vamos al Teatro Principal. Y yo dije, bueno, pues yo también voy, me quedo por allí por el patio, una plaza que hay cerca, me quedo por allí y me tomo algo. Fuimos juntos hasta ese lugar y allí yo me despedí de ellos. Yo me quedo por aquí. Ellos dijeron, ¿seguro que no quieres venir? No voy. Y ellos se fueron. Y yo pues me quedé allí solo en el parque, en la plaza, y pensé, ¿qué hago? Me siento allí, me tomo algo, miro a ver si veo algún amigo, alguien conocido. Y pensando en estas cosas, sinceramente, sin darme cuenta ni pensarlo, fui andando y me fui acercando al teatro. Mi familia ya los perdí de vista, se fueron yendo. Y yo, te lo aseguro, no sé cómo, terminé en la puerta del teatro. De pronto yo estaba allí en la puerta del teatro mirando y sin saber por qué dije, voy a entrar, a ver. Por lo menos empiezo a ver de qué va. Y entré y me senté y empezó la película, Hora de huir. Un joven universitario, rebelde, pasaba de estudiar y de todo, tenía amargados a sus padres, enamorado de una chica también universitaria, cristiana. Ella le insistía, le hablaba de Jesús, él rechazaba, no me interesa. Lo invita a una campaña de evangelización en un estadio de fútbol en la que iba a predicar Billy Graham. Él dice, no voy, no me interesa, no me comas el coco con esas cosas. Pero él va a acompañarla a ella entra y él se queda fuera del estadio dentro de su coche. Pero desde el coche, él escucha la megafonía dentro del estadio y oye hablar a Billy Graham y escucha la predicación del Evangelio. Al final de la peli él termina creyendo, se convierte y cree en Jesucristo. Yo estaba sentado y estaba tremendamente impactado por el mensaje. Y para mí no era nuevo. En mi casa, mi familia se consideraban católicos apostólicos romanos. Sabíamos de Jesucristo. Teníamos imágenes por todas partes. En mi casa habían estado viniendo una temporada los Testigos de Jehová y abrían la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y nos las explicaban. Y yo muchas veces estuve allí sentado escuchando. Yo con esos años tenía mucha inquietud y me había leído libros, sobre todo de filosofías orientales, pensamiento trascendental, reencarnación.
me había leído ya unos cuantos libros y tratados así de religiones, me interesaba el tema, el más allá, la existencia de Dios, la muerte, la vida, todo eso me preocupaba, pero nunca me sentía atraído por nada en particular. Pero ese día, con un mensaje muy sencillo, muy simple, algo tocó mi corazón y de qué manera. Así que cuando terminó la película, la gente ya se empezaba a levantar para irse. Rápidamente el evangelista, Antonio Pardo, sale a la plataforma y dice, por favor, un segundo, antes de que nadie se vaya, permítanme decir algo. No sé, no recuerdo sus palabras exactas, pero vino más o menos a decir, no sé la película si te dijo algo o no, si recibiste un mensaje o no, pero quiero pediros algo. Si a alguien ya no le interesa más este tema, porque yo os quiero hablar de Jesucristo, lo que habéis visto en la película, os quiero invitar a algo, a que conozcáis más a Jesús tal como vuestro Salvador, etc. Los que no estén interesados, sí, ya os despido, os invito a que podáis ir saliendo en silencio, con orden, pero los que deseéis conocer a Jesús como vuestro Salvador personal, quedaos aquí. Yo lo tenía claro. Y por un segundo me lo tuve que pensar. Yo me quedé sentado. Y en ese momento empieza a levantarse gente, se empiezan a ir, empiezan a quedar muy poquitos, pero miro para allá y veo a mis padres, mis hermanos, mi cuñado Paco no estaba, Paco hoy está aquí escuchando, pero ese también es más rebelde que yo, ese sí que dijo, a mí no me comen el coco esta gente. Y mi cuñado y mi hermana estaban recién casados, estaban de luna de miel prácticamente. Pero Paco no quería saber nada, Paco se marchó. Mis padres, mis hermanos sí se quedaron allí sentados. Y yo a una distancia me quedé, me acuerdo que me miraron, contentos, tú también estás. Y yo, estoy aquí. Y entonces Antonio Pardo nos habló un poquito más de Jesús y nos dijo, voy a guiaros en una oración y si queréis recibir a Cristo como vuestro Salvador personal, pues orad de corazón y decirle esto al Señor. Y yo oré y desconocía un montón de cosas. De hecho, pues no sabía casi nada, pero tenía claro de que yo quería creer en Jesús y quería que Él fuese mi Salvador personal. Así que ahí comencé a caminar con Jesús como mi maestro. ¿Cómo ocurrió? ¿Casualidades? ¿Cómo terminé dentro del teatro aquel día? El Espíritu Santo me llevó, sin duda. Cada uno de vosotros seguro que tenéis vuestra historia, pero escúchame, Dios te buscó, Jesús te buscó, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nosotros estábamos perdidos, y Él nos encontró. Bueno, yo ahora le daría un aplauso al Señor, porque Él merece todo lo que nosotros podamos decir de Él. Y todo ocurre así. Spurgeon tenía su historia, tú tienes la tuya. ¿Qué otros hombres aparecen en esa época? Bueno, ahí está George Muller, año 1805 y muere en el 1898. Hay alguna película también por ahí que puedes ver de George Muller. Se le conocía a George Muller por los orfanatos que él levantó. Se dedicó gran parte de su vida a rescatar niños de las calles, niños huérfanos que vivían solos, tenían que sobrevivir ellos solos en medio de una vida muy cruel, muy difícil. Ahí estuvo con una fe tremenda. Todas estas biografías vale la pena que te las leas, hermano. George Muller de pronto empezó a recoger a niños de la calle. Primero los metió en una casa, después ya buscaron un local y montaron un orfanato, pero muchos días George Muller se sentaba con los niños en una mesa y los platos estaban vacíos, no tenían nada que comer. Y George Muller decía, niños, vamos a dar gracias por los alimentos. Y los niños miraban, pero ¿qué alimentos? No tenemos nada, están vacíos los platos. Y George Muller decía, tenemos que tener fe. ¿Cuántas historias? Un día estaban ahí así con los platos vacíos y dijeron, vamos a orar. Señor, gracias por los alimentos que tú nos das, gracias por la provisión diaria. Y no había terminado de orar, que llamaron a la puerta y fueron a abrir. Y era el panadero
con varios sacos de barras de pan recién hechas y a la vez otra persona que venía a traer otros víveres. Se encontraron por el camino. ¿Dónde vas? Voy a llevarles pan al grupo este de niños que están. Ah, pues yo también venía a traerles estas cosas. Y ese día comieron. Y otro día comieron también. Y otro día también comieron. ¿Habéis oído hablar de David Livingstone? Nació en el año 1813, murió en el 1873. Livingstone fue uno de los principales misioneros que fueron a lugares remotos a los que ningún hombre blanco había ido jamás, como fue el interior del África profunda, el África negra. De hecho, David Livingstone es un hombre reconocido fuera de los círculos cristianos también porque se le considera uno de los pioneros de la exploración, uno de los principales exploradores de África. Y David Livingstone no fue a explorar, fue a descubrir, sí, descubrió, porque fue el primero que entró en esos territorios. Pero él fue a llevar el Evangelio de Jesucristo. Cuando David Livingstone murió, había pedido que si iban a llevarse su cuerpo de África a su Inglaterra natal, él pidió que su corazón lo dejasen sepultado en África. Y así fue. Cuando él murió, sacaron su corazón y lo sepultaron debajo de un árbol en una de las sabanas africanas, cerca de uno de los poblados donde él predicó y levantó un grupo de cristianos. Dwight Lyman Moody. ¿Habéis oído escuchar de Moody? Pues Moody nació en el 1837 y murió en 1899. Se habla de Moody que posiblemente llegó a predicar a más de 500.000 de personas y fueron por centenares de miles los que escucharon y creyeron en Jesucristo. Hay institutos que llevan su nombre, se hicieron películas en su nombre. Bueno, fue uno de los grandes hombres, siempre digo grandes entre comillas, ¿no?, a los que Dios usó para estos avivamientos. Jonathan Gofford nació en 1859, murió en 1936. De Jonathan Gofford hablaban resaltaban su manera de orar. Oraba tan apasionadamente, de él y de otros, pero de él estoy hablando ahora. Decían que llegaba a orar 4 y 5 horas cada día y aún le sabían a poco. Bueno, esa fue la época de los grandes avivamientos. No hubo otra época como esa. Por eso la iglesia de Filadelfia, aquí en Apocalipsis, es un mensaje a una iglesia única. Es una iglesia que realmente vivió el poder de la palabra de Dios, la pasión de predicar esa palabra y ese avivamiento de sentir el poder y la vida de Dios actuando en nosotros. Y hemos llegado al final. Ya habéis visto que hemos hecho una introducción solo a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. No hemos entrado a analizar el texto, pero lo haremos el próximo día que estudiemos Apocalipsis. Pero por hoy nos despedimos ya. Hemos agotado nuestro tiempo y ahora es tiempo de descanso para los que están ya así como yo a las 10:30 de la noche y para los que estáis todavía en una franja horaria del continente americano, pues tenéis todavía horas para disfrutar este lunes. Mañana es martes y volvemos al horario de siempre. Solo fue la excepción hoy, lunes, porque estábamos grabando en la iglesia el concierto de Navidad que se va a pasar por YouTube el 25 de diciembre a través de un programa muy especial, muy bonito y de mucha bendición de las iglesias de Cristo aquí en España, y que yo os voy a compartir el programa en pocos días para que ya tengáis presente lo que se va a hacer. Pero estuvimos grabando el concierto ahí con el grupo de alabanza. Nuestro grupo de alabanza se llama Cel Obert, en castellano sería cielo abierto, y por eso hoy cambiemos el horario. Pero mañana volvemos al horario de siempre y estaremos en la iglesia 7:30 para comenzar teniendo un ratito de alabanza, y a las 8 en punto y en directo vamos a retransmitir el estudio bíblico de mañana. Así que os espero, no faltéis. Voy a estar impaciente para que llegue esa hora y podamos volver a disfrutar juntos de la palabra del Señor.
Y hasta entonces, que Dios os cuide, que Dios os bendiga, que esté con vosotros. Yo os amo con el amor del Señor y estaré deseoso de veros mañana otra vez. Así que recibe mi abrazo más sincero, un fuerte abrazo y hasta mañana si Dios quiere.